Descubre la historia de mi amigo que era un nahual. Así me lo dijo mi abuelo, Roberto, que siempre hablaba con la voz baja y los ojos encendidos. Y por eso hoy lo cuento como él me lo contó, con respeto, con miedo y con cariño. Mi abuelo vivía en San Felipeca, Maxtitlán. Era 1948, y el pueblo olía a tierra recién arada y a maíz desgranado. Cuando caía la tarde, los hombres volvían de la milpa con las manos ampolladas y el cuerpo cansado, y la noche se llenaba de relatos que nadie se atrevía a decir a la luz del día. Mi abuelo tenía la costumbre de sentarse junto al fogón, cerca de la cocina de leña, y contar las cosas como si las viera aún. A veces lo mencionaba como advertencia, otras como consuelo. No todo lo que parece bestia es malo, decía, sin pedir permiso para que lo creyeran. Yo lo escuchaba de niño, con la almohada cerca y la ventana abierta al viento que traía el olor del campo. Él me enseñó a escuchar más que a creer o negar. Esa noche de la que hablo, dice mi abuelo, fuimos 4 muchachos a descansar después de la jornada. Habíamos acarreado elotes, unos panes y un poco de aguardiente para templar la lengua. El fuego chispeaba. El humo olía a cuero y a hojas secas. La charla era ligera. Bromas sobre el patrón, sobre las mujeres del pueblo, sobre los pozos que siempre se secaban en verano. El cielo estaba limpio. Las estrellas se veían como clavitos clavados en una manta negra. Todo olía a normalidad, hasta que el campo empezó a respirar diferente. Primero, fue un silencio que se metió en los huesos. Dejaron de cantar los grillos. El perro de la casa vecina dejó de ladrar, y el viento pareció congregarse detrás de la milpa. Alguien dijo una frase sin querer. ¿Qué fue eso? Y entonces, desde entre los surcos, apareció una figura que no pertenecía al tiempo de los labriegos. Era un burro, negro, sin rabo. Venía arrastrando un puerco amarrado a la brida, y sus ojos tenían una luz que no era de animal. No era brillo normal. Parecía fuego a ras de la piel. Caminaba despacio, como si conociera cada piedra del camino, y a cada paso dejaba un silencio aún más denso. Los muchachos se quedaron mudos. Alguno tembló. Mi abuelo recordaba que la sombra del burro se colgaba en las horas como una manta pesada. Nos escondimos atrás de un montón de hojas secas. No quisimos que nos vieran. Uno de nosotros sacó el machete. Otro trazó una cruz en el aire sin pensar demasiado. Había más miedo que valentía. La valentía, en ese tiempo, venía envuelta en inocencia. El burro se acercó hasta la orilla del fuego y se quedó ahí, inmóvil, como si estuviera escuchando. Fue entonces que mi abuelo notó algo. El burro no olía a animal. Olía a noche. Olía a algo que no se puede nombrar. Y sin embargo, algo en la forma en que inclinó la cabeza mostró que había una inteligencia detrás de esa oscuridad. A diferencia de muchos cuentos que terminan en gritos y huidas, mi abuelo tomó una decisión que cambió todo. No gritaron, no huyeron. Mi abuelo se levantó con la calma de quien sabe que un gesto puede cerrar una puerta. Lo recuerdo diciendo, con voz todavía tensa, «Si tienes hambre, dilo. Si buscas guerra, vete». Agarró su látigo, no con ganas de matar, sino con la intención de romper un conflicto, y dio un golpe seco contra la piel del burro. No era un golpe bárbaro, era un latigazo que venía de la desesperación por devolver algo humano al animal que no debía quedarse así. El burro se revolvió. El suelo tembló. Los demás muchachos retrocedieron, algunos cubriéndose los ojos. El animal gimió con un sonido que no era exactamente animal, y luego, como si una piel se rasgara en silencio, la figura cambió. No fue un truco de sombras. El cuerpo encorvado se soltó, y en su lugar quedó un hombre tirado sobre la tierra. Llevaba ropas de labrador. Su rostro era joven, su mirada, humillada y húmeda. Se incorporó a duras penas y suplicó con voz quebrada. «Perdón, señor,
No quería hacer daño. Lo hice por hambre. Lo hice por ella. Dijo ella en un susurro que llevaba algo más que una promesa. Llevaba un anhelo. El hombre se llamaba Camilo. Su nombre lo pronunció como si el decirlo fuera una vergüenza y una salvación a la vez. Camilo contó su historia con manos temblorosas. Venía de una familia que no alcanzaba para nada. Se había ido a la ciudad a buscar empleo y volvió con el estómago vacío. Aprendió, por necesidad, el arte de transformarse. No como rito de poder, sino como truco de supervivencia. Se hacía animales para quitarles carne, para traer algo al rancho y así poder casarse con la mujer que amaba. No habló de orgullo. Habló de pan para un fogón que no tenía leña. Al final, su voz se quebró y pidió piedad. Les juro que no quería asustar, solo llevar algo a casa para que ella tuviera con qué hacer la masa. En el grupo hubo un temblor. Podría haber habido condena. La justicia del pueblo habría sido rápida y dura. Pero mi abuelo, Roberto, siempre decía que antes de castigar se debería entender el hambre de la gente. Y esa noche, en vez de tirar piedras, los muchachos hicieron otra cosa. Lo llevaron a la fogata. Le dieron el mismo pan que ellos tenían. Le ofrecieron aguardiente. Le dieron dinero para comprar semillas. No fue una absolución sin condiciones. Le pidieron que prometiera no usar más esa forma para hacer daño. Camilo, con la mirada baja, juró que cambiaría. ¿Y la mujer?, preguntó alguien. Camilo sonrió con pudor. Se llamaba Isidora, dijo, y la palabra pareció traerle luz. No tengo oro, ni tierras, pero la amo, y quería sorprenderla el día que se casara conmigo. En su voz había un cansancio y una ternura que conmovió a todos. La ayuda que recibió fue práctica y humilde. Le dieron trabajo en la milpa. Le enseñaron oficios honestos que requerían mano, no astucia. El día que anunciaron la boda, el pueblo comentó en voz baja: «El muchacho con ojos de sombra se va a casar». Nadie dijo que fue por fuerza milagrosa. Todos sabían que lo que cambió fue que alguien le tendió la mano y él respondió con gratitud. Y así, la boda llegó como llegan las cosas sencillas, con mole de calabaza, con tamales envueltos en hoja, y con un cerdo que apareció en la mesa como prueba de la nueva vida. Camilo llevó un puerco que había conseguido de forma honesta. Lo había cuidado, lo había criado con paciencia. Lo presentó como testimonio de que podía sustentar una casa. Sus manos lo hicieron, no la noche de las transformaciones. La fiesta fue larga y caliente. La música de guitarra y la voz de una prima se metieron en la madrugada. Mi abuelo recordaba la risa de Camilo, que ya no tenía esa sombra que le cruzaba la mirada. En medio de la alegría, algo más ocurrió. Los hombres que aquella noche lo habían visto convertido en animal, se convirtieron en sus amigos. Camilo se volvió de los nuestros, no por miedo, sino por deuda y por cariño. Fue una amistad que resistió el tiempo. Compartieron cosechas, bautizos, penas y finalmente, funerales. Años después, cuando mi abuelo enfermó, Camilo estuvo en la cabecera. No hubo discursos grandilocuentes. Hubo manos que reprendían la fiebre con paños. Hubo el silencio de quien ha sabido agradecer. Cuando mi abuelo murió, Camilo fue de los que estuvieron en la fila, ministrando consuelo a los que quedaban. Se puso de pie delante del pueblo y dijo, con voz que no buscaba alabanza: «Este hombre me enseñó que antes de vender una vida a la desesperación, uno debería preguntar si a la otra persona le amarga el hambre». Y en recuerdo, cada vez que alguien en el pueblo mencionaba la palabra Nahual, también hablaba de Camilo, no como monstruo, sino como hombre que eligió otra vida. Antes de seguir, si te interesa escuchar más relatos así, historias que vienen de mesas, de abuelos y de noches largas, suscríbete para no perder las que aún quedan. Aquí se cuentan recuerdos, no espectáculos. Con el pasar de los años,
La historia de Camilo dejó de ser una anécdota para convertirse en lección. Nadie en el pueblo decía que ser nahual era una profesión ni una señal de maldad. Se convirtió en un símbolo complejo. Los nahuales eran los que se transformaban por necesidad. Y la transformación, cuando es fruto de hambre, habla más de una sociedad que de una maldición. Mi abuelo repetía una frase que a mí me quedó pegada. El monstruo más cruel es el hambre, la compasión es el látigo que rompe sus garras. Esa frase retornaba cada vez que alguien mostraba miedo. No era para justificar actos, sino para recordar la raíz. Con el tiempo, sin embargo, el mundo cambió, y las historias también. No todo lo que pasó en la oscuridad del campo se replicó igual en la ciudad, pero las apariciones siguieron presentes en las conversaciones. Años después, en un pueblo cercano ya con más cemento que tierra, un hombre llamado Víctor comentó algo que me dejó frío cuando lo oyera. Víctor trabajaba haciendo viajes pequeños entre municipios. Conocía atajos por caminos que la gente ya no tomaba de noche. Una tarde, hablando con mi tío, contó sobre un atajo que daban algunos para acortar el camino. Pasar por el panteón a la noche. Ahí no hay prisa, decía la gente, pero para quien corre, la noche tiene ojos. Víctor iba con su compañero Ramiro una noche, apurando el paso para llegar a casa. El atajo por el panteón les ahorraba unos 30 minutos. Ramiro, que era más joven y más impaciente, empujó a Víctor a tomarlo. Dijo que no creía en historias y que había que ser prácticos. Era una noche sin luna. Entre las lápidas apareció un perro negro. Parecía un animal normal, pero su mirada era demasiado fija. Víctor sintió el mismo escalofrío que contaban los viejos del pueblo de mi abuelo. Esa sensación de que algo observa y entiende. El perro no se alejó. Más adelante, por entre las tumbas, se vislumbró la figura de un hombre con una sudadera puesta, algo improbable en el panteón de un pueblo chico. No se acercó de golpe. Caminó como quien conoce los pasos que llevan a los secretos. Ramiro se burló funambulando de valentía, pero una vez que estuvieron al lado, el hombre se puso de frente y habló con voz que no parecía humana. No tomen atajos por lo que no comprenden. No hubo gritos, solo un silencio pesado. Ramiro sintió miedo, pero no huyó. Regresaron a casa. Esa noche Ramiro enfermó sin violencia visible, como si algo se hubiera llevado su calma. En pocos días, murió. No fue una muerte exhibida como castigo sobrenatural con llamas ni cuchillos. Fue una muerte que dejó preguntas y una advertencia. Las cosas que se cruzan en la noche, aunque no muestren garras, traen consecuencias. No comparto ese relato para asustar. Lo comparto para mostrar que las piezas de folclore siguen vivas aunque cambien los escenarios. En el caso de Víctor y Ramiro, la ciudad había cambiado la forma pero no el fondo. La noche seguía guardando encuentros que obligan a elegir entre atajos y prudencia, entre burla y humildad. En el pueblo, la gente murmuró que el perro era un nahual. La ciudad, más práctica, dijo que fue mala suerte. Ninguna explicación cerró el hueco en el pecho de quienes conocieron a Ramiro. Volver a la historia de Camilo después de eso sirve para recordar algo importante. Los encuentros con lo que no comprendemos revelan la elección de quienes los afrontan. Mi abuelo, en 1948, eligió ver al humano. Otros, en tiempos más recientes, eligieron otra ruta. No es juicio, es constatar que la compasión puede salvar a quien se hunde y que la imprudencia puede costar la vida de quien la toma. Si algo me dejó aquel relato, que me heredó mi abuelo, fue la manera en que miramos a quien parece distinto. Camilo no era un cuento para asustar a los niños. Era un espejo. Cuando le dimos de comer, le dimos también la oportunidad de elegir una vida diferente. Cuando no buscamos explicaciones tajantes, encontramos humanidad. Por eso mi abuelo repetía esa frase. La compasión tiene más fuerza que el miedo. La decía cuando alguien se reía de los demás, cuando alguien quería excluir por temor,
cuando venía la posibilidad de tomar venganza fácil. No le importaba la espectacularidad del milagro. Le importaba que una mano se estirara. Con el paso de los años escuché historias parecidas en otros pueblos, en mercados y hasta en calles de ciudad. Un perro que no es perro, un hombre que se va al amanecer con la piel manchada de barro, una mujer que aparece junto a la puerta para dar agua. No se parecen exactamente, pero todas apuntan a una verdad simple. El hambre, la pobreza, el miedo y la necesidad crean los contornos de lo extraño. Y cuando la comunidad responde con dureza, muchas veces se cierran otras puertas. Cuando responde con mano abierta, a veces la vida se encarrila. Camilo fue ejemplo de esto. No se convirtió en el héroe de todos los cuentos. Fue un hombre que, con ayuda, reescribió su destino. En la boda, vimos no solo una celebración, sino una promesa colectivizada. Todos se comprometieron a no mirar hacia otro lado cuando alguien necesitara pan. Esa promesa duró durante décadas. Camilo se volvió un pilar en la comunidad, y su memoria, la de quien fue nahual y luego fue amigo, se transmitió con reverencia y algo de ternura. Recuerdo una tarde en la que encontré a uno de los jóvenes de aquella fogata, ya anciano, sentado bajo el mismo mezquite donde solíamos descansar. Tenía las manos arrugadas y la voz temblorosa, pero cuando mencioné a Camilo, sus ojos brillaron. «Nos salvó más el alma que la plata», dijo. Me explicó que aquello de darle comida y acompañarlo no salió de la caridad fácil, sino del reconocimiento de que la miseria se cura con comunidad. Y me dijo algo que llevo pegado al pecho. En esos momentos, uno descubre que lo que espantamos con la mirada vuelve 2 veces, y que la compasión solo necesita una ocasión para empezar a cambiarlo todo. No pretendo con esto dar lecciones solemnes. Solo quiero dejar la imagen. Un burro sin rabo que se convierte en un hombre asustado. Manos que se abren donde otros cerraron dientes. Un pueblo que aprendió a no señalar con odio. Hay en esa historia un motor sencillo: la humanidad compartida. Y cuando alguien me pregunta si creo que los nahuales existen, suelo responder con la misma prudencia que heredé. Existen en las memorias, en las noches, en las decisiones. Si son más que eso, la respuesta es un misterio que se guarda entre la tierra y la fogata. No se trata de probar, sino de entender lo que esas historias nos piden. Mirar al otro sin juicio. Aún hoy, cuando paso por San Felipe Camaxtitlán, la gente saluda y recuerda. En las plazas, los más viejos todavía cuentan la anécdota y la mezclan con otras. Algunos niños, como fue mi caso, escucharon la historia con ojos grandes y se hicieron preguntas. Otros la rechazaron por miedo, pero la mayoría la conserva como un mapa de comportamiento. Si alguna vez un ser extraño aparece, primero ofrécele pan y luego pregúntale por qué vino. Esa receta no es mágica, es humana. Camilo vivió muchos años. No sin tropiezos, no sin recelos, pero con la tranquilidad de quien sabe que la segunda oportunidad le fue ganada con honestidad. Fue padrino de más de uno. Volvió a visitar al abuelo en las enfermedades. Estuvo en la despedida. Cuando Camilo habló en el funeral, sus palabras no se enfocaron en la transformación como prodigio, sino en el gesto que le salvaría la vida. Una fogata compartida y una promesa de trabajo. Lo que cambió mi camino, dijo, fue que alguien creyó en mí antes de conocer todos mis pecados. Termino con lo que mi abuelo me enseñó a repetir en voz baja cuando el miedo quiere cerrarme la mano. Antes de alejarte por miedo, pregunta por el hambre. Antes de señalar, da de comer. La compasión, aunque pequeña, tiene la fuerza de un látigo que rompe cadenas. Si te llevó algo esta historia, te invito a que la compartas con alguien que pueda necesitar escuchar que la compasión cambia destinos. Cuenta si conoces relatos parecidos en los comentarios. Me interesa saber qué historias trae tu pueblo o tu familia. Gracias por escuchar la historia de mi amigo, que era un nahual.
Si quieres más relatos que lleguen del campo, de los abuelos y de las noches que todavía guardan secretos, suscríbete y acompáñame en esta cadena de memoria.